Buenas tardes, amigos televidentes, una vez más aquí en su programa Difunde TV, el programa de los trabajadores, el programa del pueblo y al servicio de toda la sociedad. Un lunes más aquí con ustedes, con una semana cargada de informaciones, de noticias y evidentemente que la población sigue incorporándose a todo lo que tiene que ver con la problemática social. Durante semanas hemos venido conversando respecto a los temas de la delincuencia, la corrupción, y no se puede quedar tampoco en el día de hoy un tema que es preferido para nuestra audiencia y que nosotros los abordamos con la mayor garantía de protección social para los trabajadores y trabajadoras del país, que es el tema de la seguridad social, que es el tema de la protección social de los y las trabajadoras dominicanas y dominicanos. En el día de hoy tuvimos la presencia de los dirigentes de la CNTD mediante una rueda de prensa en donde la Confederación Dominicana de Trabajadores, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, la CNTD, le solicitó a las autoridades del gobierno, específicamente al Consejo Nacional de la Seguridad Social, en manos de su presidente, el ministro de Trabajo, que pusiera en vigencia el régimen contributivo subsidiado para los trabajadores del sector informal de la economía y los trabajadores por cuenta propia o trabajadores independientes. Y de igual manera, le solicitó en manos de su vocero, el presidente de la CNTD, el compañero Jacobo Ramos, que los dineros que pertenecen a las estancias infantiles del IDSS fueran transferidos a esta institución para que no operara con ese déficit que tradicionalmente operan las estancias infantiles del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Este pedimento lo hizo mediante una rueda de prensa el compañero Jacobo Ramos en las instalaciones de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos CNTD, que de igual manera le exhortó al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que diera cumplimiento a la Ley 1896, que es un tema recurrente en estas demandas sindicales y sociales que viene haciendo la CNTD, y es que ponga en vigencia la Ley 1896, que dé cumplimiento a lo que tiene que ver con los trabajadores móviles ocasionales. Evidentemente que todo el mundo sabe que ha sido una violación a los convenios internacionales, sobre todo al convenio 19 y el convenio 102 ratificado por el Congreso de la República, en donde el primero te habla de riesgos laborales, que es el convenio 19, ratificado por el Congreso Dominicano durante más de 40 años y también ratificado por el Congreso haitiano. Esto quiere decir que la cantidad de trabajadores migrantes haitianos deben estar protegidos por riesgos laborales, y más aún cuando ambos estados han ratificado este convenio. Nosotros queremos decir que estas violaciones pueden ser muy perjudiciales para el Estado Dominicano, en vista de que la Organización Internacional del Trabajo ya ha empezado a pedirle explicaciones al Estado Dominicano y en manos del Ministerio de Trabajo, que tiene que elevar un informe de la situación de estas quejas que han sido elevadas por la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, y que todavía no han tenido respuesta por parte del gobierno dominicano. De igual manera, el convenio 102, que fue ratificado por el Estado Dominicano y que dentro de las cosas que tiene, lo hemos venido explicando aquí, es el tema de las pensiones, de un régimen de reparto para que todo el mundo tenga garantizado, todo trabajador que le dedica su vida útil a un empleo, tenga garantizado la protección social mediante una pensión solidaria en el sistema de reparto. Y que en adición a eso, el que quiera tener más
de una pensión pueda incorporarse de manera voluntaria a una administradora de fondos de pensiones voluntarios. Esto ha sido una propuesta del sector laboral para coherenciar el convenio 102, que tiene rango constitucional, junto con la ley 8701 que rige el sistema dominicano de seguridad social, y esta incompatibilidad entre el convenio 102 y la ley 8701, que solo habla de cuenta de capitalización individual, que nosotros entendemos que esto no beneficia a los trabajadores para nada, y que implementando lo que estipula el convenio 102, creemos que los trabajadores van a tener un mayor beneficio en lo que a pensiones se refiere. Más aún, cuando encontramos economistas como Ernesto Serma, que plantean que ese mismo sistema de cuenta de capitalización individual administrado por las AFP del país, tendrían al momento de retirarse un trabajador la friolera suma de un 23% como prestación de pensión al momento de retirarse a sus casas. Imaginémonos que cuando más usted necesita de una pensión, cuando más usted necesita los recursos económicos para tener su alimentación y sus medicamentos cubiertos, lo que tendríamos como prestación de pensión serían un 23%. Eso es un elemento que nosotros bajo ningún concepto compartimos, y por tal razón preferimos que la ley 8701 sea adecuada al convenio 102 para que de entrada los trabajadores puedan tener una pensión en el sistema de reparto, que muchos economistas, inclusive el mismo Ernesto Serman, dice que es inviable porque la población va envejeciendo, pero al final siempre el Estado dominicano tiene que cargar con estas pensiones de estos trabajadores. Si no carga, porque tiene que asumir los costos hospitalarios en vista de que cuando usted se pensiona es cuando más se deteriora su salud. Al momento de recibir una pensión ya usted tiene una edad avanzada, ya necesita tratarse más a menudo en el médico. Sin embargo, estos costos de salud, quien los asume siempre es el Estado dominicano, porque las ARS no les interesa tener este tipo de afiliados por el costo que implican. En tal virtud, si el Estado asume el costo de salud y otros costos también que se añaden al momento de usted ser pensionado, ¿por qué no darle el privilegio al Estado mediante un sistema de reparto que así como se come los huesos, también se pueda comer la masa o se coma la mayor parte del pastel que administran el sistema dominicano de seguridad social? Creemos que lo que ha venido planteando la CNTD en manos de su presidente, Jacobo Ramos, de revisar o de modificar el proyecto, la ley 8701, mediante un proyecto que hay en la Cámara de Senadores, es viable y es prudente para resolver el tema ahora, antes de que llegue el momento de que los trabajadores empiecen a recibir una pensión, ya sea en el 2028, en el 2033, pero cuando inicie los trabajadores inicien a recibir sus pensiones, puedan tener una pensión que mínimamente les cubra sus gastos de salud, sus gastos de alimentación y pasar los últimos días de su vida un poco más tranquilo. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos continuaremos aquí en su programa Difunde TV.
Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcons ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. Continuamos aquí en su programa Difunde TV por el canal 35 de Sportvisión. Bueno, vamos a continuar el programa y tenemos un invitado, nuestro amigo y hermano Agustín Vargas Sayán. Sayán, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido a tu programa Difunde TV. Aquí estamos todos los lunes a partir de la 1 de la tarde y queremos iniciar esta entrevista preguntándote cuál es tu opinión respecto a la rueda de prensa que en el día de hoy el compañero Jacobo Ramos planteaba, que los recursos que tienen las estancias infantiles en la Tesorería de la Seguridad Social tienen que ser enviados a las estancias del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, así como la implementación del régimen contributivo subsidiado y que se le dé cumplimiento a la ley 1896 hasta tanto no sea derogada, porque uno de los temas que durante años hemos venido esbozando en este programa y también en las centrales sindicales, sobre todo en la CNTD, es el cumplimiento al convenio 19 respecto a los trabajadores móviles ocasionales, así que ahora también se suma el cumplimiento al convenio 102 de protección social. Buenas tardes, hermano. Gracias por invitarme a este interesante programa. Bueno, tú me has hecho varias preguntas a la vez a propósito de la rueda de prensa realizada por el compañero Jacobo Ramos en su condición de presidente de la CNTD. Compartimos plenamente la parte referente al pleno cumplimiento de la ley en lo que tiene que ver con la ley C86, que está acorde con la Ley 8701, porque se reconoce que forma parte del sistema dominicano de seguridad social todas las leyes que estén vigentes. Y dentro de esta está la Ley C86, la 9848 que crea el NAVIMA, 4898, perdón. En lo que tiene que ver con las estancias infantiles, los recursos tienen que ser dotados en la medida de los proyectos y programas que desarrolle la administradora de estancias infantiles. O sea, la ley no dice que hay que mandarle todos los recursos, sino que por presupuesto se le envía a esa, y ha sido así. El Consejo, de manera rutinaria, el compañero Jacobo y yo fuimos juntos parte del Consejo, pues el Consejo resolutaba el traspaso de esos recursos
al administrador de estancias infantiles del Instituto Dominicano del Seguro Social, tal cual lo establece la Ley 8701. En la rueda de prensa de esta mañana, el compañero Jacobo Ramos explicaba que el sector empleador, como una estrategia de ahogar económicamente las estancias infantiles, con el interés de eliminar de manera definitiva el IDSS, estaba vetando muchísimos proyectos de las estancias y por tal razón los recursos no llegaban. ¿Es un plan del sector empleador para disminuir lo que queda del antiguo Instituto Dominicano de Seguro Social? Es un plan histórico del sector empleador. Primero, la ley establece bien clara los roles que se juegan. Hay un presupuesto, simplemente se hace una transferencia de fondos. El Instituto Dominicano de Seguros Sociales sencillamente tiene que empoderarse y someter a los tribunales de justicia a los violadores en el Consejo de la Seguridad Social de la ley. ¿Por qué? Porque el objeto de una ley es su implementación y cumplimiento. Entonces ningún ente, ningún sector, ninguna persona, tanto persona física o jurídica, puede obstruir el cumplimiento de la ley. En ese sentido, sencillamente los compañeros que nos representan a nosotros como movimiento sindical en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, dentro de lo cual estás tú que dignamente nos representa, pues tiene que reclamar ese espacio. Tiene que reclamar el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley no está sujeto a veto. Y ese es el problema del veto, porque se ha incomprendido, se ha convertido en un obstáculo para el funcionamiento del sistema. Siempre que beneficia al empleador, el empleador va a objetar los planes, proyectos y propuestas que vayan en beneficio de los más pobres de este país. Y sobre todo, no es un veto per se, es un veto operativo, porque inmediatamente hay un tema que va al Consejo Nacional de la Seguridad Social, lo que hacen es que lo envían a una comisión y lo ponen a dormir el sueño eterno, sin públicamente hacer un veto, lo que nosotros estaríamos llamando un veto operativo. Pero mira, Sayán, hay un elemento que nosotros quisiéramos tocar contigo, y es el tema de las pensiones. Sabes que tenemos varios regímenes de pensiones que se han establecido dentro y fuera de la ley. Tenemos lo que tiene el Congreso, que los diputados y senadores tienen un sistema de pensiones aparte. Tenemos el INAVIMA, como tú bien lo mencionabas hace un rato. Tenemos, que es el que a nosotros hemos venido en este programa defendiendo con mucha vehemencia, que es el proyecto, o mejor dicho, la ley 686, que crea el Fondo de Pensiones para los Trabajadores de la Construcción. Hemos visto como de manera hasta de desconocer la ley 8701 y los convenios internacionales, un diputado de Santiago planteaba una reforma a la ley 686 que lo que hacía era disminuir, prácticamente quitarle derechos que durante años, sobre la base de luchas, sudor, lágrimas, sudor y sangre, los trabajadores de la construcción han logrado, y este diputado de Santiago, de un solo plumazo, pretendía prácticamente disminuir a su más mínima expresión este fondo. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen al respecto de este proyecto? No era disminuir, el objetivo era destruir el Fondo de Trabajadores, de Pensiones y Asistencia Social de los trabajadores y las trabajadoras de la construcción. Es infuncional, es un fondo complementario por la naturaleza misma de ese tipo de trabajadores que trabaja por contrato, por obra o servicio determinado. Nunca un trabajador de la construcción va a acumular las suficientes cotizaciones que establece la ley 8701 en la normativa normal. O sea, para usted accesar una pensión mínima en la seguridad social tiene que haber contribuido al sistema durante 25 años. Y para accesar a una pensión plena tiene que tener 30 años de labor ininterrumpida o de labor cotizando al sistema. ¿Qué quiere esto decir?
la economía dominicana es una economía de pequeña escala, que es muy difícil que la mayoría de los trabajadores dominicanos puedan accesar a pensiones. Prueba al canto. La ley 1896 establecía pensiones mínimas a partir de los 8 años. Tú acumulabas 8 años de cotizaciones y accesabas a una pensión mínima. Los trabajadores que todavía están activos y no han cumplido los 60 años, pues, si tienen 8 años de cotización en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, tienen derecho a una tienen pensión. derecho a una pensión. Hoy no. O sea, para usted accesar una pensión en el marco del sistema, usted tiene que durar 25 años mínimo, 30 años cotizando al mismo. O sea, ¿qué quiere esto decir? Que la mayor cantidad de pensiones de la ley de acuerdo a lo establecido en la ley 8701, serán pensiones de discapacidad y sobrevivencia. La mayoría de pensiones. Porque el modelo económico de la República Dominicana no permite que un trabajador dure 25 años, 30 años ininterrumpidamente cotizando. La intermitencia de laboral, el desempleo. Entonces, tú trabajas 5 años, pero te desahucia de la empresa o te despide y dura 2 y 3 años para poder accesar al mercado de trabajo. Una economía donde la fuerza laboral, el 58, más del 58% está en la informalidad. ¿Qué cantidad de trabajadores pueden accesar a las pensiones con ese modelo de sistema? Tú hacías referencia al caso de la propuesta, el proyecto de ley natimuerto del diputado Mencía de Santiago. Bueno, ¿y por qué no pensó el amigo Mencía en que él con 3 periodos como diputado va a accesar a una pensión? Y una pensión lujosa. Y una pensión privilegiada. Yo no cuestiono el derecho que tienen ellos. Es una ley que se estableció. Pero no le quite a los más pobres los derechos adquiridos y constitucionales. O sea, la Constitución de la República establece claro, en su artículo 60 o 62, si no mal recuerdo, que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho al final, al tener una edad de retiro, a tener una pensión. El Estado tiene que garantizarlo. Eso lo establece la Constitución de la República. ¿Qué quiere esto decir? Por eso hay 3 regímenes de financiamiento en la ley 8701. Un régimen contributivo, un contributivo subsidiado que el gobierno se ha negado a implementar, violentando la ley, porque si la ley no se ha derogado esa parte, tiene que cumplir con la ley. A la ley. Y el régimen subsidiado de financiamiento. ¿Qué quiere esto decir? Que de acuerdo a esta ley, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a un retiro digno, con una pensión mínima, haya laborado o no. Hay dos. En la formalidad. Entonces, está claro que ¿por qué existen diferentes leyes y esta ley reconoce en su artículo 2 la existencia de esas leyes? Porque es la realidad específica de la economía de la República Dominicana. Pero también se da en países mucho más desarrollados que nosotros. O sea, tú has hablado los cuentapropistas, los trabajadores informales, en toda parte del mundo hay que crear regímenes especiales. Y eso lo contempla el convenio 102, que establece la norma mínima de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo. Y la recomendación 204. Y la recomendación 204 de lo que tiene que ver con trabajadores. O sea, ¿qué quiere esto decir? Nosotros no podemos tener una seguridad social que solamente se piense en el negocio de administrar estos bienes y que las AFP se lleven año tras año más de 4.000 millones de pesos con una rentabilidad excesiva por administrar nuestros ahorros, mientras el trabajador no tiene asegurada una pensión digna. Bueno, ya al final, Sayán, hay 2 preguntitas que le interesan mucho a los amigos televidentes y no podemos dejar de hacértelas. La primera es, ¿qué va a pasar, como ya te hemos escuchado perfectamente, de que la mayoría de los trabajadores no van a poder cumplir con los requerimientos para tener una pensión por la intermitencia del trabajo? ¿Qué va a pasar con esos recursos que se están acumulando en la cuenta de capitalización individual? Y
si hay un mecanismo de que se le devuelva ese dinero a esos trabajadores. Bueno, nosotros estamos proponiendo una modificación de la ley 8701 y estamos proponiendo retornar al sistema de reparto con mayor elemento de regulación, claro está, y que la capitalización individual sea un régimen voluntario, complementario, que la base de la seguridad social sea reparto, cuarto lo establece el convenio 102 sobre norma mínima de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, el Consejo ahora aprobó una resolución en el caso de los profesores y profesoras. Hay profesores que trabajan en el sector público y en el sector privado. La ley establece que la afiliación al sistema es la afiliación única. Y que un trabajador no puede accesar ni a menos ni a más de lo que son los derechos establecidos por la ley. ¿Qué es lo que debe hacer el sistema de la seguridad social con el caso de INAVIMA? Mandar al fondo común y establecer las reglas necesarias. ¿Para qué? Para que los profesores sean beneficiarios de sus aportes complementarios a ese régimen. O sea, un profesor que se pensiona ahora a través de la ley 4898, que además de irse pensionado con una pensión más o menos holgada, que para poder sobrevivir después de su retiro, ese profesor se le devuelve parte de sus cotizaciones, se le pagan como compensación. O sea que además de su pensión, se le pagan una cantidad una indemnización al de final sueldo y salario que compensa. Entonces, no sé por qué el Consejo aprobó esa ley, esa resolución. Y una resolución del Consejo no puede estar por encima de la ley, sencillamente. Esa ley que creó el INAVIMA es anterior a la ley 8701. Quiere decir esto que hay que respetar esa ley, y la propia ley, esta ley 8701, lo establece bien claro. Hay dos elementos. Ya hemos llegado al final, pero tiene que volver a este espacio porque el tema de la seguridad social es un tema principal en este programa. Y decir que no solamente en el INAVIMA, sino que hay dos resoluciones que hemos aprobado en el Consejo que en su momento tendremos que revisarlas, y es con el caso de los militares, las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional. Ese mismo tratamiento que se le dio a la Policía y a las Fuerzas Armadas se extrapoló para el tema de INAVIMA. Y si es violatorio, si choca con la ley, en su momento también tendremos que revisarlo. Sayán, gracias por estar aquí con nosotros. Reiterarte que tiene que volver para que los amigos de Difunde TV puedan seguir todas estas orientaciones, y será hasta la próxima semana cuando estemos aquí en una nueva versión de su programa Difunde TV. Gracias por estar con nosotros.